Ocurre con cierta frecuencia que algunas decisiones empresariales pueden vulnerar derechos fundamentales del trabajador, por ejemplo, un despido estando en situación de baja médica. En estos casos, el trabajador puede alegar en un juzgado vulneración de sus derechos fundamentales y solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Sobre estos casos vamos a hablar en el presente vídeo. Buenos días, estimados seguidores. Hoy estoy con Francisco Trujillo, que es profesor de la Universidad Jaime I y of counsel del despacho de abogados Laborea. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Un placer estar aquí contigo, Nacho. El placer es mutuo. Hoy vamos a hablar sobre un asunto muy importante y que se da con más frecuencia de lo que la gente cree, que es la vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Cuando un empresario vulnera un derecho fundamental del trabajador, necesariamente esa vulneración tiene que llevar aparejada una indemnización por daños y perjuicios. Sobre esto vamos a hablar hoy. Sí, exacto. Hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo que establece que los daños morales, en estos casos, son indisolublemente unidos a la vulneración de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque se estima que ante casos flagrantes donde el trabajador ha sufrido una merma, por ejemplo, en su salud, situaciones de acoso, situaciones de discriminación por baja por enfermedad, se estiman estas indemnizaciones a fin de resarcir primero el daño y también que sea un elemento disuasorio para las empresas. Porque, claro, estas situaciones que son fundamentales en la Constitución española se han de garantizar y tienen un peso importante, y estas indemnizaciones pues van a intentar un poco que la persona que ha sufrido esta circunstancia en el ámbito laboral pues tenga un poquito una recompensa por los daños y perjuicios que se le ha causado. Muy lógico. Empezando por el principio, para situar un poco a la gente que nos está viendo, cuando hablamos de vulneración de derechos fundamentales del trabajador, ¿de qué tipo de situaciones estamos hablando? Sí, a ver, en general el despido improcedente en España es aquella, tiene la razón, en que no hay una causa legal donde se ha despedido. Por tanto, lo restante, lo siguiente, son declaraciones de despidos nulos. Lo más fundamental que los seguidores del canal deben saber, pues bajas por enfermedad, típico despido de una mujer embarazada, donde ha habido una cercanía entre el despido o la represalia y la situación de embarazo. Es una clásica situación de despido nulo. Pero también la libertad sindical puede ser un motivo de despido nulo. A mí me gusta mucho tratar, porque lo he analizado en diversos libros, la situación del acoso laboral, el mobbing, donde al trabajador de forma continua en el tiempo se le degrada, y son situaciones que atentan a la integridad física y mental, y en estos casos pues evidentemente el trabajador, ante despidos nulos, debe solicitar una indemnización por daños y perjuicios. Son despidos que, además de la impugnación del despido, lo que se pide también es que se declare que se ha vulnerado un derecho fundamental del trabajador, que es precisamente lo que comporta esa nulidad. La nulidad del despido significa la obligación de la empresa de readmitir al trabajador, pagarle todos los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de la readmisión, y además, como comentabas, por la vulneración de derechos fundamentales, pagarle una indemnización por daños y perjuicios, daños morales. Claro. Otra situación muy clásica, ¿verdad?, es la llamada garantía de indemnidad, que es un derecho fundamental asociado a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución española, que se da cuando la empresa, frente a una reclamación del trabajador, una reclamación bien formada, no una reclamación verbal, estamos hablando de que un abogado ha mandado un burofax para ejercer algunos derechos del trabajador, o que ha presentado un acto de conciliación o ha presentado una demanda judicial, la empresa decide tomar como represalia o despedir al trabajador, o modificarle sus condiciones laborales, degradarlo profesionalmente, o rebajarle el salario, o cambiarle el horario para fastidiarle, ¿no?, por decirlo de alguna moda. Es una vulneración de derechos fundamentales que se da muy frecuentemente. Sí, es muy típica. Es decir, el trabajador, por el hecho de reclamar un derecho laboral consagrado en la normativa, no tiene que sufrir ningún tipo de represalia en el ámbito laboral, y si la sufre, ya sea de forma
modificándole las circunstancias sustancialmente, las condiciones de trabajo, o acosándole, pues se vulnera la tutela judicial efectiva, genera al trabajador una inseguridad, y basta con que el trabajador haya realizado una reclamación interna, haya ido al SMAC, que claro, desafortunadamente la empresa ha sido conocedora de esta situación de represalia, por lo tanto muchas veces en estos casos se ha de ir con especial cautela y bueno, acudir a la inspección de trabajo de forma anónima, incluso al buzón de lucha contra el fraude de ley, que creo que es una vía alternativa para que la empresa no sea conocedora de esta situación de reclamación, y que la garantía de indemnidad la tenga el trabajador, porque es un derecho constitucional, y que como tal también viene aparejada una indemnización por daños morales, y en sede judicial estamos hartos de observar que por vulneración de la garantía de indemnidad los trabajadores han sufrido represalias. Me consta que como profesor de la universidad que eres, te has leído un montón de sentencias sobre este tema para exponerlas en tus clases, ¿verdad? Y me consta también que tenías algunas preparadas para comentar en este vídeo que son especialmente interesantes. Si quieres comentarnos algunos casos prácticos reales que hayan ocurrido relacionados con la vulneración de derechos fundamentales. Sí, a ver, hay muchísimos, desgraciadamente, y es una buena opción que me das aquí, mostrar al público que realmente lo estoy haciendo a través de LinkedIn. Es decir, a través de LinkedIn estoy utilizando comentarios de sentencias, y están habiendo muchas interacciones, porque claro, son casos muy recientes, muy llamativos, donde he hecho una recopilación ahora para que el espectador pues vea que ante situaciones de acoso, situaciones de adaptación de la jornada, situaciones de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, situaciones incluso, ya te digo, de acoso, y ¿qué más tengo por aquí? Tengo muchísimas circunstancias, no sé si nos dará tiempo a ver también todas. También muy clásico el despido estando de baja médica, ¿verdad? Exacto, en situación de baja médica, que la empresa le despide. Pues para empezar con estos casos, hubo uno reciente del Juzgado Social de León, donde un gerente acosó laboralmente a una persona con discapacidad. Y esta persona sufrió unos insultos a través de WhatsApp por parte del gerente, acudió a la instancia, la Fiscalía en estos casos se opuso, que también es cierto que podemos luego debatir, que el Ministerio Fiscal se está oponiendo, y ¿qué ocurre? Pues que en estos casos se demuestra claramente que la situación de acoso que sufrió la persona con discapacidad por parte de su gerente fue tal que se aceptó finalmente la nulidad de esta actuación de acoso por parte del gerente, se aceptó una vulneración de derechos fundamentales, morales. ¿Por qué? Porque sufrió esta persona una situación de acoso continua, era persistente, tuvo la persona trabajadora secuelas psicológicas y emocionales, también había una situación de vulnerabilidad de la persona con una discapacidad, un porcentaje alto reconocido, y también por la situación de poder del encargado, que era el gerente. ¿Qué ocurre? Que el juzgado social, teniendo en cuenta estas circunstancias, estimó la indemnización de 10.000 euros, y que la pagara no solo el gerente, sino también la empresa de forma solidaria. Claro. Es un ejemplo claro de vulneración de 10.000 euros en una situación de acoso. Un acoso vertical, ¿verdad?, que viene de parte del jefe hacia sus subordinados. Y en estos casos sí que es cierto que hace falta mucha prueba, ¿verdad?, para demostrar esto en un juzgado, porque uno no puede únicamente alegar me han acosado o llevo 2 años padeciendo acoso por parte de empresarios, sino que tiene que demostrar episodio por episodio en qué consisten esos actos que el trabajador califica como acoso laboral: insultos, faltas de respeto, un trato degradante, un trato de a lo mejor no contar con el trabajador, situaciones de este tipo, ¿no?, que afectan a la dignidad profesional, y que si persisten durante el tiempo y se repiten con determinada frecuencia pueden considerarse acoso laboral, y en caso de demanda judicial pues puede declararse la vulneración del derecho fundamental del trabajador, con derecho a una indemnización por daños y perjuicios, como has comentado. Una indemnización que habrá que cuantificar, que también es un tema peliagudo, ¿verdad? Sí, a ver, el tema de la cuantificación, sí que es cierto que en sede judicial, según doctrina del Tribunal Supremo, se toman en cuenta las sanciones de la LISOS, de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, un poco para tener un baremo, ¿no?, una cuantía análoga, de observar, bueno, si la LISOS tipifica la infracción, la transgresión de los tiempos de trabajo, lo que hablábamos antes off the record, por una vulneración de desconexión digital, se reconoce 7.500 euros la sanción económica. Por tanto, si un trabajador
que se le ha no le ha permitido descansar y se ha sido hostigado a través de mensajes, a través de tiempos de descanso, pues se ha reconocido los 7.500, pero por Larisos. Claro, es como establecer una equivalencia, ¿verdad? Como es difícil de cuantificar, ¿cuánto vale una vulneración de un derecho fundamental? Muy complicado de cuantificar. Entonces, la jurisprudencia lo que nos dice es que para cuantificar esas indemnizaciones nos fijemos en la ley de infracciones y sanciones en el orden social y pidamos la misma cuantía de indemnización que la que establece esa ley como multa por cometer ese acto infractor contra el trabajador. En efecto, y hay casos donde los trabajadores no aportan bases muy exactas, ¿sí? No aportan precisamente la cantidad o reconocen el precepto de la lisos y el juez, como realmente es su criterio definitivamente, perfectamente puede estimar una indemnización por vulneración de derechos fundamentales porque el trabajador puede que en ese caso no haya sido bien asesorado o realmente no tenga conocimiento, pero claro, en vista de las pruebas y de los testigos, el juez puede finalmente determinar, porque es una cuestión que prudencialmente se está aceptando y es muy flexible la cuantía de la vulneración de derechos fundamentales por daños morales y perjuicios. ¿Por qué? Porque, como tú dices, es decir, a mí me han acosado, ¿qué cantidad puedo reclamar? 55.000 euros, así, lo digo por si cuela, en muchos casos de trabajadores, que ahora parece que la indemnización es a la carta. Claro. Establecen una cuantía subjetiva y, claro, muchas veces se reduce. De hecho, aquí tengo casos que luego podemos comentar de trabajadores que han solicitado una indemnización excesiva. El juez ha dicho, no, esta cuantía no es desproporcionada por realmente la vulneración. Se acepta, pero las circunstancias no son tanto para lo que pides. Claro. Hay que valorar, bueno, el juez tiene que valorar las circunstancias del caso y la gravedad del caso, porque no es lo mismo un acoso laboral horizontal, ¿no?, entre compañeros de trabajo debido a algunos rifirrafes o que se llevan mal. Puede ser un conflicto perfectamente. Claro, que un acoso laboral como el que has comentado tú, que un superior jerárquico acosa a un trabajador, una trabajadora, que además tiene un grado de discapacidad, lo hace desde una posición de superioridad, los actos que comete también debían ser de importante gravedad para la indemnización esa que se declaró. Entonces hay que valorar un poco las circunstancias. Claro, y en este punto también me interesa, porque en LinkedIn también lo comentaban, que en este caso del gerente del centro, de la persona que sufrió el acoso, que era una persona con una discapacidad psíquica, fue condenada a la empresa solidariamente con el gerente. Muchas veces es el trabajador el que acosa al jefe el que va a sufrir la cuantía, no, también la empresa, porque la empresa en este caso, quiero recordar que no activó el protocolo y no adoptó las medidas como garante de la seguridad de sus trabajadores. Claro. La empresa, por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, tiene la obligación de actuar frente a riesgos psicosociales, como es el acoso laboral. Entonces, el trabajador que está sufriendo acoso lo debe poner en conocimiento de la empresa y es obligación de la empresa mediar en ese conflicto o poner solución a ese acoso. Cada día más convenios colectivos incorporan el llamado protocolo anti-moving o protocolo de conflictos interpersonales en el seno de la empresa, que bueno, consiste básicamente en una investigación sobre los hechos, ¿no? Se forma una comisión neutral, que interroga a las personas implicadas en el conflicto, interroga a testigos, y en base a esa investigación pues determina si ha existido o no ha existido esa situación de acoso y toma cartas en el asunto. Claro, si la empresa no hace eso, está incumpliendo su obligación de protección de riesgos laborales al trabajador, y en esos casos es cuando puede ser condenada, como tú has dicho. Claro, ahí hay una duda de seguridad por parte de la empresa que está inobservando las medidas preventivas, y también es importante destacar que aquí los que nos vean, que el convenio 190 de la OIT, que ha sido ratificado recientemente, esta definición del acoso, que es lo que tú decías, persistente, prolongada en el tiempo, pues en la definición del acoso del convenio 190 establece que incluso puede ser determinante como acoso una situación puntual en el entorno laboral. Claro, aquí cambia el paradigma de la definición de acoso, porque una persona trabajadora que sienta una situación grave y culpable por parte de la empresa o de un gerente o de un compañero que le ha resultado una situación hostigadora, solamente con que haya sido un caso, aplicando el convenio 190, el juez puede estimar la situación de acoso y no simplemente un conflicto, porque muchas veces la línea que separa entre conflictos y acoso laboral es muy delgada y hay muchas sentencias que el trabajador demanda por acoso en base a la ley de prevención y el juez dice no, que eso es un conflicto que se ha dado a la empresa y que no da para más. Claro.
Pues sí, eso cambia un poco lo que entendíamos tradicionalmente como acoso laboral, esa necesidad, ese requisito de que fuese prolongado en el tiempo, claro. La jurisprudencia que decía que un mínimo de 6 meses. Exacto, sí, eso está tratado por Heinz Lehmann, que fue un psicólogo importante que acuñó el concepto de acoso, y la jurisprudencia se basa en esta definición del acoso de Lehmann, ¿no? Y esto va a tener que cambiar no solo el criterio en sede judicial por parte de los jueces y magistrados, sino también a la hora de redactar los protocolos de erradicación del acoso, claro, que establezcan que en base al convenio 190, atención, con un simple caso, por tanto la empresa va a tener que amoldar estos protocolos que siempre se deben revisar. Pues sí, es interesante porque las normas, ¿verdad?, evolucionan, ¿verdad? A veces das por entendida una cosa o das por conocida una cosa y salen otras nuevas que modifican la anterior. Esa evolución de las normas, pues siempre es interesante conocerla y estar al día sobre las novedades. Y también me gustaría comentar un asunto bastante importante, porque los trabajadores a veces se pueden ver en situaciones en las que digan, pues bueno, yo he padecido un tratamiento injusto por parte de mi superior jerárquico, de un compañero, ha sido un acoso laboral continuado en el tiempo, persistente y grave, pero no tengo pruebas suficientes para demostrarlo. En estos casos es importante mencionar que existe la llamada inversión de la carga de la prueba, que se recoge en el artículo 96 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, y que viene a decir que el trabajador debe aportar indicios, y una vez aportados esos indicios que convenzan al juez de que ha habido algo, debe ser la empresa quien demuestre que ese algo... No tiene que ver con la parte demandada aquí, si el trabajador aporta indicios suficientes, porque claro, solicitan la inversión de la carga de la prueba pero no aportan indicios. Entonces, claro, el juez estima que en este caso la empresa no tenía que alegar que realmente era otra la circunstancia, claro, que el acoso no lo llevó a cabo, sino que se fue simplemente una modificación puntual del ius variandi. Claro, aquí la inversión de la carga de la prueba lo que pretende es beneficiar a la parte débil de la relación laboral, que en este caso es el trabajador, en este caso el acosado, y que sea realmente la empresa el que, como responsable de adoptar las medidas preventivas, el responsable que tiene más medios humanos y recursos materiales y económicos, el que debe, bueno, vas a convencerme, ¿no?, en sede judicial, vas a tener que decirme realmente si esto que me está diciendo el trabajador, que puede que no sea verdad, tampoco hay mucho trabajador que en estos casos pues se aprovecha un poco de la circunstancia, cuando realmente el acoso no ha existido. Claro. Pero en casos donde son flagrantes, donde hay testigos, puede valer perfectamente WhatsApps. El caso que te he comentado del centro, el gerente, la persona acosada demostró WhatsApps. Sí que es cierto que es tu palabra contra la mía, y los riesgos psicosociales son invisibles, son muy, muy difíciles de detectar. Valen capturas, valen testigos, y en estos casos estas pruebas, estos indicios que sean claros, al final la empresa no va a tener más remedio que pasar por el fallo de la sentencia, claro, y estimar que existe una vulneración de daños y perjuicios que es de las cuantías más elevadas. Hay casos donde hay trabajadores que, por no recibir una prestación de servicios, la falta de ocupación efectiva, que se conoce, ¿no? Es decir, sí, yo como trabajador también puedo sufrir un acoso porque la empresa me ha mandado al sótano, es una sentencia que comenté el otro día en LinkedIn, y estuve durante un mes, he recibido 5 minutos de tareas. Sin hacer nada, sin ocupación. Sin ocupación efectiva. Esto también es una situación de acoso, y en estos casos denigrantes se estimó una indemnización de 55.000 euros. Sí, sí. En la LISOS, las más elevadas, que puede llegar cerca de los 1.000 euros, la infracción de la LISOS, el artículo 13, creo recordar, en su grado más grave, puede llegar a cerca de 1.000.000 euros. Sí. Entonces, claro, bueno, eso ya son casos extremos, porque la práctica judicial, a mí cuando me han estimado alguna sentencia en la que se ha declarado que se ha vulnerado un derecho fundamental, las indemnizaciones son bastante más moderadas. O sea, a mí lo que me estiman son 3.000 euros, 2.500, sí, 4.000. Y hay una de maquillaje. 7.500 también. Y una de 100 euros a una persona que le obligaron a maquillarse. Luego lo podemos comentar, incluso por los comentarios si alguien lo quiere, lo podemos poner la referencia, pero una indemnización de 100 euros, claro, y la gente, claro, por LinkedIn en los comentarios se reían, y pero esta indemnización no cumple el carácter disuasorio y no resarce realmente, no resarce. Incluso hubo una recientemente... Pero cuidado, porque si se declara que se ha vulnerado el derecho fundamental de un trabajador, aunque la indemnización por daños morales sea 100 euros, la inspección también puede actuar. Eso es una infracción
tipificada en la LISOS, la discriminación del trabajador o la represalia contra el trabajador o lo que sea, Correcto. y puede haber una multa también. Claro, la sentencia la puede mandar, de hecho en los fallos aparece al final una especie de párrafo donde se va a dar traslado a la inspección de la provincia, y la inspección de la provincia puede investigar y claro, y a partir de ahí puede... ¿Y cuál fue el caso este que me comentas? Sí. ¿Obligaban a la trabajadora a maquillarse para trabajar? Era una obligación del maquillarse. Y claro, aquí el derecho a la imagen no era realmente necesario y la trabajadora se negó y sufrió, creo que, algún tipo de represalia. No recuerdo el caso, pero me impactó porque la indemnización fue escasa, de 100 euros. Y luego ha habido otra muy reciente que fue de 1.000 euros por vulneración de protección de datos y de desconexión digital. La protección de datos 700 y la desconexión digital 300. Entonces, claro, aquí parece que muy barato molestar, es que yo estoy muy especializado en el derecho a desconexión digital, parece que es muy barato que la empresa o los jefes hostiguen, porque yo considero que es una situación de hostigación a la persona trabajadora que está en tiempo de descanso y le machaquen con correos electrónicos y WhatsApp. Claro. Pues se estimó 300 euros de indemnización. Sí. Una indemnización No realmente residual, no resarcible. No resarcitoria. Porque, no es resarcitoria porque la empresa pagó en tiempo y forma y prácticamente le costó más el pago de las costas a la persona que reclama o el abogado que la indemnización que realmente recibió. Claro. De todas formas, también esa persona que está recibiendo llamadas en tiempo de descanso, trabajador, ¿no?, puede apagar el teléfono móvil o puede no atender esas llamadas y eso no sería sancionable por parte de la empresa. No, a ver, evidentemente aquí en estos casos el trabajador tiene el derecho a desconectar, claro. ¿vale? No tiene que sufrir, la empresa no va a hacer un apagado de sistemas, claro. no va a tener que dejar de trabajar, porque aquí hay una libertad de empresa. La Constitución española establece que la empresa puede hacerlo lo que estime, puede enviar correos de la forma que quiera. La voluntad es del trabajador, en definitiva, de dar respuesta o no, pero puede omitir estos mensajes y no sufrir ningún tipo de represalia. Claro. Pues bueno, Francisco, yo creo que ha sido un episodio muy interesante. Sí. Has aportado un plus con tus conocimientos muy interesante para el espectador, sí, y espero que sea el primero de muchos. Espero volver a contar contigo para grabar nuevos episodios en el futuro. No sé si quieres añadir algo más. Sí, no, a ver, nada más. Simplemente decir que estas vulneraciones a derechos fundamentales pues deben ser conocedores. Las personas que sufren estos derechos a la vida, a la integridad física, personas sindicalistas, personas que al momento de denunciar internamente a recursos humanos a través de un escrito, un burofax, ha sufrido merma en su salario, pues que sepan que pueden denunciar la nulidad de su despido y que el Tribunal Supremo está aceptando, y a ojos del Ministerio Fiscal, que ya digo, por defecto prácticamente siempre rechaza estas indemnizaciones de daños morales, pues veremos si ahora el Ministerio Fiscal va a cambiar de criterio en base a esta sentencia del Tribunal Supremo que hemos comentado al principio, ¿no? Es decir, los daños morales resultan indisolublemente unidos a la vulneración de derecho fundamental. En el momento que haya una vulneración de derecho fundamental, la persona debe recibir una indemnización prudencialmente para resarcir los daños, que pueden ser muy variada y muy cuantiosa, y a continuación que esta indemnización que se otorgue en sede judicial, que también que sea un poco para disuadir a las empresas que tengan esas malas praxis o a los trabajadores gerentes que tienen una posición de superioridad. Pues queda dicho y esperemos que se utilice cada vez más esa vía para, como dices, disuadir. Exacto. Que las empresas utilicen ese tipo de malas praxis. Muy bien. Pues bueno, vamos a poner punto y final al vídeo de hoy. Como he dicho, un placer contar contigo. Igualmente. Y nos despedimos de todos los espectadores y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo.